Imagina a un bebé, puro e inocente, un niño pequeño que ríe sin miedo, que aún no conoce la angustia ni la oscuridad del mundo. Pero, ¿qué pasaría si alguien, a propósito, destruyera esa inocencia? Si con total conciencia, con intención científica, le enseñaran a temer, esto no es una historia de terror inventada. Es un experimento real, documentado en la historia de la psicología, el experimento del pequeño Albert. Hoy te contaré sobre el lado oscuro de la ciencia, cómo la mente humana puede ser manipulada y cómo un bebé fue convertido en objeto de estudio para un experimento cruel. Pero lo más inquietante de todo es la gran incógnita. ¿Qué pasó con Albert después del experimento? El inicio del experimento. Enseñar el miedo a un niño. Nos situamos en la década de 1920, en Estados Unidos. La psicología estaba en plena expansión, y una nueva corriente dominaba el campo: el conductismo. Esta teoría afirmaba que nuestras emociones, miedos, y hasta nuestra personalidad, no eran innatos, sino aprendidos. Según los conductistas, el miedo no nacía con nosotros, sino que era algo que se podía inculcar y modificar. Para demostrarlo, dos psicólogos, John B. Watson y Rosalie Reiner, diseñaron un experimento radical. Querían comprobar si podían inducir el miedo en un niño pequeño. Querían observar si ese miedo se mantenía en el tiempo y se generalizaba a otros estímulos. El sujeto del experimento fue un bebé de 9 meses, conocido como Albert. Era un niño sano, criado en un entorno hospitalario en la Universidad Johns Hopkins. Cuando comenzó el experimento, Albert era feliz y despreocupado. No tenía miedo de nada. Jugaba con animales, tocaba objetos suaves, sonreía ante lo desconocido. Pero eso estaba a punto de cambiar. El procedimiento del experimento, la destrucción de la inocencia. Para empezar, Watson y Reiner seleccionaron objetos que el niño no temía: un ratón blanco de laboratorio, un conejo de pelaje blanco, un perro, un abrigo de lana, una máscara de Santa Claus con barba blanca. Albert interactuaba con estos objetos sin problemas. Jugaba con ellos, los tocaba, no había rastro de miedo. Pero entonces, los experimentadores comenzaron la segunda fase del estudio, la fase de condicionamiento. Cada vez que Albert tocaba el ratón blanco, Watson golpeaba una barra de metal con un martillo, produciendo un ruido ensordecedor y aterrador. ¡Bam! El bebé se estremecía, saltaba del susto y comenzaba a llorar. Pero Watson no se detuvo. Repitió el experimento varias veces. Albert ve el ratón, sonido fuerte y aterrador, llanto y miedo. Albert ve el ratón, sonido fuerte y aterrador, llanto y miedo. No pasó mucho tiempo antes de que Albert comenzara a asociar la visión del ratón con el pánico. Finalmente, llegó el punto en que solo con ver al ratón, Albert rompía en llanto, sin necesidad del sonido. El miedo se había instaurado en su mente. Pero lo más escalofriante aún estaba por venir: el miedo generalizado. Todo se convierte en terror. Watson y su equipo no se detuvieron en el ratón. Querían ver si el miedo podía extenderse a otros estímulos. Así que empezaron a presentarle al niño otros objetos similares: un conejo blanco, un perro peludo, un abrigo de lana, una máscara de Santa Claus con barba blanca. ¿Y qué sucedió? Albert reaccionó con terror absoluto a cada uno de ellos. Su mente había generalizado el miedo. Ya no solo temía al ratón, sino a cualquier cosa con características similares. Lo blanco y peludo se convirtió en una pesadilla. Así, en cuestión de días, un bebé inocente fue condicionado para vivir con miedo. ¿Qué ocurrió con el pequeño Albert después del experimento? Este experimento fue un hito en la historia de la psicología. Watson lo utilizó para argumentar que las emociones humanas no son innatas, sino moldeables a través del aprendizaje. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿qué pasó con Albert? Aquí es donde todo se vuelve aún más turbio. Watson nunca se preocupó por hacer un seguimiento del niño. Terminó el experimento, publicó sus conclusiones y abandonó por completo a Albert. Años después, investigadores intentaron descubrir la identidad real de Albert y encontraron dos posibles respuestas. El pequeño Albert podría haber sido un niño llamado Douglas Merritte. Si esto es cierto, la historia es trágica. Douglas murió a los 6 años debido a una enfermedad neurológica, meningitis. Además, se descubrió que podría haber tenido un trastorno neurológico previo, lo que haría que Watson hubiera experimentado con un niño vulnerable sin consentimiento ético. Otra teoría dice que Albert creció hasta la edad adulta, pero con ciertos temores inexplicables. Si esta hipótesis es cierta, significaría que el miedo inducido podría haberlo afectado para siempre. Pero la verdad absoluta sigue siendo un misterio.
Albert desapareció de los registros y nunca se supo con certeza si sufrió secuelas psicológicas permanentes. ¿Qué nos enseñó el experimento del pequeño Albert? El experimento de Watson cambió la psicología para siempre y dejó varias lecciones. El miedo puede ser aprendido a través del condicionamiento. Las emociones pueden ser manipuladas, incluso en las primeras etapas de la vida. La ciencia puede traspasar límites éticos en su búsqueda de conocimiento. Pero hay una pregunta aún más inquietante. Si Albert pudo aprender a temer, entonces, ¿cuántos de nuestros miedos fueron realmente aprendidos, sin que lo sepamos? Quizás, algunos de los temores que sientes hoy, fueron implantados en tu mente sin que siquiera lo recuerdes. Este experimento no solo marcó un antes y un después en la psicología, sino que también dejó una huella oscura en la historia de la ciencia. Y quién sabe, tal vez, en algún rincón del mundo, el eco de los llantos de Albert aún resuene.